El Apocalipsis, tomo 1, capítulos 1 al 11. Comentario de Adrien von Speyer. Este es el contenido general, lo voy pasando para que lo miren. Material que subo en estos audios solo con fines académicos. Aquí está la introducción. Lo voy pasando por si alguien quiere tomarle un pantallazo y revisarlo pues más a profundidad, lo pueda hacer. Hoy vamos a ver solamente el versículo 1. Revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y que dio a conocer por el envío de su ángel a su siervo Juan. El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Dios Padre reservó al amado apóstol del Hijo y que le transmitió en visión por medio de su ángel. Eligió este camino para que nadie en la iglesia tuviera la impresión de que la revelación de Dios se había convertido en un pasado irrelevante desde la venida del Hijo y del Evangelio. Y para que, por el contrario, a través de la vitalidad de la gracia del Hijo en la humanidad, la revelación adquiera una forma duradera y se abra de nuevo a cada generación que la encuentra y la afronta. No se opone en modo alguno al Evangelio. Es una especie de ampliación y traducción de su verdad a otro nivel. Mientras que allí la verdad celestial aparece en la tierra y puede ser contemplada, aquí es la verdad de este mundo la que se ilumina desde el más allá. En el libro del Apocalipsis los cielos se abren constantemente y a través de esta apertura revelan su verdad. Pero solo los cristianos, los creyentes, los siervos del Señor pueden ser alcanzados por esta verdad. Incluso Juan no se presenta aquí ante todo como un amado apóstol, sino como un creyente y siervo del Señor. Recibir la revelación como revelación presupone la fe sólida que comunica el Evangelio. Esta fe conoce la vitalidad de la revelación de Jesucristo y está dispuesta a recibirla como testimonio no solo del pasado, sino también de lo que está permanentemente por venir y es inminente. En segundo lugar, Dios eligió este camino para que todos los cristianos, incluso los que no reciben una visión, comprendieran hasta qué punto su verdad tiene siempre un rostro totalmente absoluto del más allá. En el Evangelio, la verdad de Dios tomó forma humana. Podíamos acercarnos a ella, escucharla, interrogarla, vivir una vida humana con ella, ser educados por ella en los misterios de Dios. En el Apocalipsis, en cambio, nada se relativiza y no es posible hablar con las personas ni entrar en relación con los portadores de la revelación, ángeles, jinetes, bestias, etcétera, en forma humana. La verdad no se presenta en una forma que pueda desarrollarse, la única que conocemos en la tierra, sino en una forma absoluta, plena, perfecta, como un resultado que está sujeto a la contemplación retrospectiva después de los hechos. Del mismo modo, los acontecimientos y batallas descritos en el libro no son extractos de hechos reales e históricos, sino visiones generales de cosas que hace tiempo se han detenido y establecido en lo absoluto. Todo el futuro presentado en el Apocalipsis sigue siendo un pasado, pero contemplado desde el final. Se presenta como futuro y acabado a la vez. De este modo, queda superado cualquier concepto terrenal del tiempo y se hace imposible cualquier interpretación temporal de las visiones. Así pues, no hay yo y tú, ni vida real, coherente y en desarrollo, ni psicología, ni posibilidad de acercarse al acontecimiento o implicarse en él. Y no es solo el tiempo lo que queda abolido, sino también el espacio. Porque lo que sucede no tiene lugar ni en el cielo ni en la tierra, sino en un tercer lugar indeterminable entre ambos, que no pertenece a ninguno de los dos. La Gran Babilonia, por ejemplo, no puede encontrarse como tal ni en la tierra ni a fortiori en el cielo. Del mismo modo, los ángeles viven en lugares que no son terrestres ni celestes, están en un espacio propio con su propia verdad. Una verdad que no es ni de la tierra real ni del cielo real, pero que describe un dominio de la verdad absoluta de Dios. No es la verdad subjetiva de ninguna criatura, sino una forma de verdad objetiva y absoluta. Por eso no puede mostrarse la criatura en la criatura misma, sino solo en el éxtasis.
Pues hay diferentes niveles de verdad que se tocan sin superponerse completamente. Sería concebible, por ejemplo, que un místico estuviera en una habitación con otra persona y al mismo tiempo viera a un ser celestial en visión. Vería a la vez a la persona terrestre y al ser celeste de forma simultánea y perfectamente objetiva. Aunque la persona terrestre no pudiera verle, y no podríamos decir de este ser celestial que está allí, ahora en la tierra, puesto que esta otra persona que no lo ve da la medida de lo terrenal. Ni podemos decir que está en el cielo porque se le ve en el mismo espacio terrenal que a otro hombre. Pero precisamente en esto la revelación es revelación de Jesucristo. No es que sea una descripción de Cristo. El Señor aparece aquí y allá, en la visión del Hijo del Hombre, del jinete, del recién nacido, etcétera. Pero no se trata tanto de Él como de otras cosas. Es la revelación de Jesucristo porque es la revelación de un estado que del Señor, que como Dios hombre, mira tanto a la tierra como al cielo, que puede captar la verdad terrena y la celestial con una sola mirada. Es un misterio totalmente cristológico, una posibilidad que solo se hace realidad a partir del momento de la encarnación. El Hijo la posee en plenitud, puede compartirla con los suyos y aquí se la transmite a Juan como el primero en el amor. Esta posibilidad de ver el cielo y la tierra desde el mismo ángulo no se da en todas las formas de visión. Un vidente puede ser llevado al cielo y conversar allí con personas celestiales o puede ver la tierra desde allí arriba solo para regresar y retener en su memoria la imagen del cielo e incluso la de la tierra vista desde el cielo. Puede como hombre en la tierra ver solo la tierra, pero también la tierra y el cielo al mismo tiempo. Puede como vidente ver solo el cielo durante el éxtasis o el cielo y la tierra al mismo tiempo. Todo esto no describe todavía el lugar particular de Juan en el Apocalipsis, este nivel particular entre el cielo y la tierra donde tienen lugar los acontecimientos del Apocalipsis. Se sitúa como en un puesto de observación entre el cielo y la tierra. Su ángulo de visión está marcado por una objetividad total. Todo lo personal se suspende, se retira. El contemplativo se ha convertido en un puro instrumento de registro. Es cierto que deja que su estado de ánimo cambie según la visión, pero sus estados de ánimo no son los de la vida cotidiana en la tierra. Son estados de ánimo puramente objetivos y absolutos que a su vez forman parte de los acontecimientos vistos y oídos. Toda la esfera de lo que es templado, medido humanamente, con sus iniciaciones, movimientos, pruebas e influencias, queda completamente fuera del cuadro. Por eso, tampoco es la revelación de Jesucristo en el sentido de que el Hijo volvería a hablar de sí mismo, como el Evangelio habla de su amor, de su deseo, de sus alegrías y sufrimientos, etc. Todas estas mociones interiores son detenidas. En primer lugar, toda la esfera corporal y sensorial queda fuera de combate con todos los matices que ello implica, pero también toda petición, todo deseo e incluso toda decisión espiritual. El vidente no tiene que hacer ninguna elección, no tiene que elegir entre el cielo y la tierra, por ejemplo, ni siente el deseo de hacerla, ni de detenerse en un rasgo particular de la visión, de acelerar o ralentizar nada. La medida está dada de tal modo por la revelación misma que él no recibe ninguna relación con esa medida. En este sentido, la visión es puro servicio y Juan no se llama a sí mismo siervo en vano. La mística del Apocalipsis es una mística pura de servicio. Pero como el servicio puro presupone la abnegación absoluta y el amor absoluto presupone la abnegación absoluta, esta misión, la última misión de clausura de la nueva alianza, se confía al discípulo del amor, todo en este servicio. El hecho de ver, así como lo que se ve, cada mirada, cada reacción, cada forma de comprender e incluso comprender y no comprender, todo está continuamente determinado por Dios. Es una forma de indiferencia que ningún esfuerzo humano puede alcanzar. La contemplación, la oración y la renuncia pueden llevar con la ayuda de la gracia a una cierta indiferencia en la que intentamos no querer una cosa más que otra. El amor mutuo entre el Señor y Juan había llevado a este último a la indiferencia, a preferir la voluntad de su amado Señor a todo lo demás. No ha llegado a esta actitud sin haber colaborado en ella. La posee, vive en ella tan completamente que ya no se la cuestiona, que ya no necesita intentar alcanzarla. Pero su indiferencia cristiana sirve ahora de punto de partida para transponerlo a otra necesaria para la visión del Apocalipsis. Esta nueva forma es ofrecida e impuesta por Dios no sin presuponer la primera. Juan llega a ella no renunciando a su propia elección, sino siendo elegido y tomado por ella.
Cualquier esfuerzo por su parte queda descartado si el primer esfuerzo fue la apertura a todo lo que Dios quiere. Ahora es Dios quien dispone de este todo, algo que Juan podría ofrecer de sí mismo. La realización de Dios completa el estallido de lo que se puso a disposición en forma de apertura. Dios Padre dio esta revelación de Jesucristo al Hijo. Es un don que el Padre le hace, que completa y corona la ofrenda del amor del Hijo. El don del Padre va íntegramente al Hijo, está relacionado con el Hijo y se revela con vistas al Hijo. Así la indiferencia conferida a San Juan no está suspendida, perdida en algún lugar entre el cielo y la tierra. Tampoco es un estado inventado para él como hombre, sino una función del Hijo, parte del don del Padre al Hijo. Descansa en la medida en que nos remontamos a sus primeras condiciones en el amor del Hijo, ese amor que en la decisión de la encarnación no calcula nada, ni el tiempo, ni el sacrificio, ni el resultado, sino que lo da todo de una vez y tan perfectamente que no queda nada, ni siquiera el deseo y la pretensión de querer disponer uno mismo del fruto y del resultado de la pasión. Es este amor el que más tarde, en la Eucaristía, aparece de nuevo como redoblado, ya que entonces está disponible fuera del tiempo y del espacio para Dios y para el mundo, para todo tiempo y todo lugar. El amor del Hijo consiste tanto en la renuncia perfecta a todas las posesiones que en una indiferencia absoluta entre el cielo y la tierra. En las manos del Padre, el Hijo se vuelve como nada, como pura materia, como algo dado al Padre que el Padre puede modelar como quiera, que puede enviar donde quiera. El Hijo se le ofrece todo, y este todo parece en efecto tener forma al principio. Pero cuanto más se contempla la ofrenda en su totalidad, más se licúa esta forma en una nada, hasta el punto de que todo se integra en todo y que cada término de la suma se realiza dentro de la suma infinita. La ofrenda particular del Hijo al Padre es la infinitud de su amor efectivo, en el que el Padre puede elegir por sí mismo al Hijo que quiere. Y la elección del Padre se manifiesta en el curso concreto de la vida del Hijo en la tierra. A esta indiferencia del Hijo hacia el Padre, que es el Evangelio, el Padre responde con su revelación al Hijo, el Apocalipsis, en el que pone en sus manos el poder de abrir y cerrar todas las cosas y todos los intercambios entre el cielo, la tierra y el infierno. El poder de elevarse por encima de toda su antigua alianza y de ejercer toda la justicia que él, el Padre, se reservaba. En el Evangelio, como el Hijo del Hombre, el Hijo recorre un camino, por así decir, el camino de lo creado, y Dios le muestra y le ofrece ahora todos los caminos, el camino de lo increado. En su único camino, el Hijo ha traído al mundo las posibilidades de la vida cristiana, toda la multiplicidad de modos de vivir, como hombre, en el amor del Padre y el Hijo. Ahora desde el cielo, el Padre muestra al Hijo la infinitud como tal, pero que en cierto modo solo se hizo libre y solo pudo tomar forma en la encarnación del Hijo. No se lo muestra en el estado de participación, de sufrimiento, de amor, como fue el caso de la encarnación, ni en la oscuridad del infierno, como el sábado santo, sino al final de todo el orden de la encarnación, donde se cumplen e integran todas las posibilidades diferenciadas, todos los matices y todos los grados del amor. En la redención se ha experimentado y manifestado todo el amor posible. En este extremo del amor del Hijo comienza el Apocalipsis del Padre al Hijo. Este final no es un límite del amor del Hijo, y es ahora al contrario. Supone que toda la dimensión ilimitada del amor del Hijo ha sido llevada a término, y es ahora su coronación en forma de esa indiferencia en la que todas las diferencias de amor se anulan mutuamente. Tan grande es la plenitud. En términos humanos, tal indiferencia de plenitud es impensable, porque la suspensión del amor en la indiferencia se nos aparece humanamente como una falta de amor, que debería implicar necesariamente el deseo de un amor nuevo, más grande. Pero aquí se realiza lo impensable, la identidad del amor absoluto y la indiferencia absoluta. Lo que Dios muestra al Hijo se sitúa entre la antigua y la nueva alianza. No es la nueva alianza, porque la plenitud de la salvación solo se muestra al final, tras la manifestación sobre todo de la justicia de Dios en el sentido de la antigua alianza, cuyas visiones y amenazas se cumplen aquí. Tampoco se trata de la antigua alianza, porque el Hijo está presente en todas partes desde el principio en forma humana y porque también aparece la Madre del Señor. En definitiva, el Apocalipsis no puede vincularse unívocamente a ninguno de los dos testamentos. No es ni un libro de justicia ni un libro de amor. Su verdad en sí no es real como las historias de la antigua alianza y los relatos de la vida del Señor.
Es una verdad fuera del amor concreto existente, pero que tiene el amor como condición previa. Una verdad visionaria que pone el amor entre paréntesis, pero que solo es comprensible en el amor invisible en el trasfondo. Por eso se muestra a Juan, el hombre de amor, para que recurra sin cesar a esta dimensión visionaria de la verdad, siempre reelaborada para ser la fecunda para el amor en la iglesia. Si nuestro punto de partida es la verdad que conocemos en la tierra, entonces nos enfrentamos en ella la verdad del Evangelio en sí mismo y su verdad en nosotros cuando intentamos vivir de acuerdo con esta verdad. Por un lado, la verdad de Dios irrumpe en nuestra vida cotidiana y en nuestros esfuerzos morales conscientes y su gracia nos ayuda a caminar hacia su verdad. Por otra parte, hay gracias en la vida cristiana que permanecen totalmente fuera de la experiencia, en la verdad invisible del Evangelio. La absolución, por ejemplo, y toda gracia sacramental en general. La vida cristiana participa en los dos niveles, el que es inmanente a la vida humana y el que permanece trascendente en sí misma. Por tanto, una vida cristiana también puede tener su centro de gravedad en uno u otro nivel. Puede ser que una vida tome en su norma más del Evangelio visible y de su literatura, mientras que otra se nutra enteramente de su diálogo invisible con Dios. Estas gracias místicas de visión y experiencia de las cosas celestiales o del más allá, que Dios comunica en misiones particulares para mantener viva la fe cristiana en el mundo, forman parte ahora también de la esfera absoluta de la verdad divina que descansa en sí misma. Estas gracias están tan estrechamente relacionadas con el ámbito del Evangelio en la Iglesia que por una parte son tan difíciles de verificar directamente como la absolución y por otra tienen necesariamente un punto de partida y de llegada en el mundo de la fe cristiana común. Esta relación es el primer medio de verificarlas. Estas gracias derivan de la vida eclesial, mantienen un contacto constante con el dogma y deben poder volver a su punto de partida como una goma elástica que se relaja. También deben estar vinculadas a la vida moral de la persona que las recibe. Este es otro criterio para discernir la verdad de una visión. Si esa vida no se ajusta a la norma de la moral cristiana, la visión es seguramente inauténtica. La verdad del Evangelio solo puede ser una, idéntica en ambas esferas. Así la esfera de lo no mensurable está vinculada a la de lo mensurable. Aunque la verdad de la vida cristiana crece desde el exterior, lo mensurable, hacia el interior, lo no mensurable. La realidad de las visiones pertenece por entero a la esfera trascendente de Dios. Es una esfera cerrada en sí misma que no está en continuidad con la vida cotidiana del cristiano, que requiere un salto para acceder a ella. La vida de las visiones nace siempre de un modo nuevo y original en Dios y solo más tarde encuentra su ajuste a la verdad de la vida cotidiana. Así el Evangelio de San Juan describe la verdad de Dios tal como aparece en medio de los hombres, al tiempo que ofrece numerosas visiones de la verdad divina. El Apocalipsis, en cambio, describe una verdad de Dios que está en otro nivel y a la que Juan tiene acceso en éxtasis. El Apocalipsis sin el Evangelio es imposible. Parte de él y vuelve a él, del mismo modo que el contacto inmediato de cualquier creyente con la verdad divina parte del dogma eclesial y vuelve a él como medida y formulación propias. Aunque el Apocalipsis interpreta el Evangelio haciendo estallar lo humano en la inconcebibilidad de Dios, siempre más grande. Permanece, sin embargo, unido al Evangelio en la medida que su interpretación sigue siendo una función del Evangelio. Es inseparable de su verdad. Si fuera necesario, podríamos arreglárnoslas sin el Apocalipsis, porque el ensañamiento divino ya está implícitamente incluido en el Evangelio. Pienso que aquí es enseñamiento, ¿no? Pero nunca sin el Evangelio. Se puede vivir en la fe pura, pero no se puede vivir solo de visiones, ni solo de la verdad de las visiones. Las visiones tienen su propia verdad que no está en el hombre. Cuando Juan en el Apocalipsis ve al Hijo del Hombre y cómo realiza las obras de justicia que el Espíritu le ordena, esta visión tiene una verdad totalmente objetiva. Pero esta verdad tiene un carácter completamente distinto de la verdad de la resurrección de Lázaro, por ejemplo, que Juan experimentó. Se trataba de un acontecimiento válido para todos, accesible a todos, y alguien que no lo hubiera experimentado también podría verificarlo a posteriori basándose en testigos terrenales. Todo lo que se relata en el Evangelio es verdad, según la misma clave válida para todos. La verdad de las visiones, en cambio, tiene valor primero y solo para quien las ve, y precisamente en la forma y el contenido mostrados. Solo se convierten en verdad para los demás por mediación del vidente. Si un hombre que tiene visiones se encuentra solo en una habitación con otra persona y se le aparece la Madre de Dios,
Si esta otra persona le pregunta si están solos, podrá responder en verdad que están solos, porque la presencia de la Madre de Dios para la persona que no puede ver no es una verdad en sentido terrenal. Si es creyente y está inclinado a considerar verdadera la visión del otro, éste también podrá responder: no, no estamos solos, somos tres. Y esta segunda verdad se convertirá en verdad para el que no ve en la medida en que es compartida con él y participa de ella en la fe. Las dos verdades son verdaderas, cada una a su nivel, pero una es accesible a todos y la otra solo se transmite a través del vidente. Pero esto no significa que la verdad de la evidencia sea verdadera solo para el vidente. Al contrario, es verdadera en sí misma y en la medida en que es una visión auténtica. Esto la distingue de la alucinación de un enfermo mental, cuyas visiones solo son verdaderas en él y para él. Nota al margen, recordemos que quien escribe este comentario es médico de profesión. Continuamos. Si la visión auténtica también es válida inicialmente solo en el mismo ámbito limitado, porque aún no ha sido comunicada, sin embargo ya tiene en esta base la disposición y tendencia internas a convertirse en parte de una verdad más abarcadora, porque ya es en Dios parte de una verdad mayor. Esto significa que toda visión auténtica forma parte de una tarea que el vidente tiene que cumplir y que se transmite de tal manera que recibe su pleno significado únicamente con vistas a esta tarea. Contemplada en sí misma, solo es una verdad parcial y la persona que la experimenta no debe querer completarla en sí misma. No debe, por ejemplo, querer vivir más de lo que se le ofrece, ver más, saborear más, oír más, sentir más, etcétera, sino que debe dejar y devolver la verdad objetiva tal como se le presentó. El propósito de la visión no es la visión en sí, sino que se da con la visión y está contenido en ella. Si viene de Dios, es siempre el cumplimiento de algún propósito de Dios. Este cumplimiento no se encuentra en la persona que la recibe, que no debe considerarla después como su propio bien, a menos que se indique expresamente, como cuando Dios desea fortalecer a un mártir mediante una visión, convertir a un hombre mediante una visión o consolar a un vidente que puede estar en abandono. La visión auténtica es católica, va de la iglesia a la iglesia y sirve a la vida de la iglesia. El vidente y solo lo que ve en la visión forman un todo, un cuerpo de verdad con una finalidad y un sentido precisos. Pero la verdad que aquí toma forma es una verdad parcial que tiene su lugar en un contexto más amplio, y la verdad del significado que se expresa en la visión no tiene por qué realizarse literalmente dentro de la verdad del todo. Esta verdad puede ser la verdad de una intención o concepción divina que no siempre tiene que realizarse. Una verdad parcial siempre puede y debe insertarse en un contexto más amplio y al hacerlo puede cambiar completamente su significado. Por ejemplo, si una herida divide a dos amantes, si se perdona, el amor puede ser mucho mayor, y los amantes cuando lo recuerdan después no lo ven en el contexto más amplio de su amor como sufrimiento y distanciamiento, sino solo como la ocasión y el punto de partida de su amor más grande. Y en retrospectiva también explicarán lo sucedido de un modo muy distinto al de entonces, porque lo harán en el sentido más amplio del amor. Del mismo modo, las visiones pueden contener una verdad parcial, lo que no significa que su carácter parcial esté condicionado por la subjetividad y estrechez de miras de la persona que las recibe, ni que deba estarlo. Pueden contener una verdad absoluta y objetiva en sí mismas, pero que no deja de ser una verdad parcial. Son cada vez una parte de la verdad total de Dios. Cuando la visión viene de Dios, su carácter parcial es absolutamente independiente del pecado, aunque la visión se dirija a un pecador, siempre que el vidente reciba en pura obediencia y no anteponga su subjetividad. Si lo hiciera, la visión quedaría inmediatamente distorsionada en su objetividad. El vidente ya no sería sobrio, proyectaría la subjetividad de sus pecados en la imagen y falsearía el conjunto. Pero Dios puede utilizar a un vidente como si pudiera ser objetivo. Tiene esta posibilidad porque Dios se la concede para sus fines y lo convierte así en un instrumento puro. En la medida en que es así, la subjetividad del vidente puede participar sirviendo e incluso dando un colorido particular a la visión. El vidente debe consagrar toda su personalidad a la visión que se le ofrece y su capacidad visual subjetiva, así puesta a la disposición, le ayuda a captarla mejor. Nota al margen, pues leer las historias, los libros de los profetas, ¿no? Especial aquí recordaba a Isaías capítulo 6. Continúo.
El contenido de la visión está determinado por Dios y forma parte de la misión que este contenido se transmita de forma católica. Por tanto, la verdad de la visión tiene su verdad en la visión, pero al mismo tiempo tiene su verdad en la iglesia, a la que debe ser transmitida. Es verdad en el conjunto eclesial y debe, a partir de este conjunto, ser verdad para el pecador. Bueno, aquí porque la Santa Madre Iglesia confronta todas estas visiones con el magisterio, con la tradición y con las sagradas escrituras. Continúo. Cuando se trata de la visión del puro castigo de Dios, el contenido de esta visión tiene una verdad fundada en Dios para hacerla valer en la iglesia y no está ahí como una mera medida pedagógica destinada a asustar al pecador. En la visión que Dios comunica no podemos simplemente completar o sintetizar hasta que la amenaza del juicio aparezca como una hipótesis inofensiva. La síntesis de ese juicio y de ese amor está enteramente en Dios y en un lugar fuera de nuestro alcance. Está en la naturaleza de las visiones ser verdaderas, aunque sea de forma diferente a las verdades históricas. Las verdades históricas se perciben como hechos y dentro de un hecho, el significado cada vez mayor y más profundo que contiene puede, en una segunda etapa, ser abierto a Dios por la persona que lo experimentó o lo oyó contar. De este modo, Juan pudo ser testigo de un milagro y a continuación mostrar que el Señor es aún más grande y mejor de lo que era visible exteriormente en aquel momento. En la verdad de la visión, en cambio, no existe tal separación entre el hecho externo, del que todos son testigos, y la plenitud interior. Tampoco hay ninguna manifestación externa a partir de la cual explicar o comparar. Al contrario, la visión es un fragmento de la verdad de Dios que debe recibirse como un todo sin divisiones ni comparaciones. No debemos tratar de ponerla en un sistema. Por supuesto, podemos intentar comprenderla en medida de lo posible, pero al hacerlo debemos seguir siendo conscientes de que la verdad tiene muchas caras, de que nuestra comprensión e interpretación no pueden igualar a las de Dios y de que, por tanto, a menudo nos vemos obligados a aceptar la verdad como verdadera por la única razón de que procede de Dios, porque a primera vista no parece encajar en ninguno de los sistemas que hemos construido a partir de las demás verdades de Dios que conocemos. Lo que consideramos verdad es siempre, ante todo, una verdad vinculada a los sentidos humanos. Pero junto a ella todas las demás posibilidades suprasensoriales de verdad siguen abiertas en la medida en que están en Dios y proceden de Dios, aunque no podamos verificarlas y nuestra reverencia a Dios nos obliga a dejar este espacio abierto. Nota al margen, recomiendo leer el libro de Adrien von Speer, El hombre ante Dios, en el que en un capítulo lo dedica a este tema de la verdad. Continúo. La visión auténtica también ejerce esta misma coacción. Si fuera una mera alucinación, no tendría ningún poder vinculante. Al contrario, una persona sana, un médico, tendría que posicionarse enseguida contra esta verdad aparente y no aceptarla, pues lo falso nunca puede servir a la verdad. La verdad de Dios, en cambio, es vinculante, incluso para quien no la ve, el otro cristiano del ejemplo anterior. Siempre que tenga la humildad de reconocer esta verdad como superior a lo que puede comprobar por sí mismo y siempre que pruebe su autenticidad en la iglesia. El médico está por encima de la verdad aparente del paciente. Es cierto que cree al paciente cuando éste le cuenta sus visiones, pero el relato no le obliga en modo alguno a dar crédito a su contenido, más bien le obliga a distraer al paciente de su visión. Si esperaba la visión porque es sintomática de la enfermedad que sabe que padece su paciente, puede derivarla de causas naturales y comprenderla. Si por el contrario la visión es auténtica, la persona a la que se la cuenta no está por encima, sino por debajo de la verdad que contiene y en reverencia a la verdad divina espera que sea verdadera y verdadera no en el vidente, sino en Dios. Las visiones fueron confiadas a Juan y él las aceptó como parte de una misión de amor. Es porque es amado y amante por lo que se le permite ver lo que ve. Este amor es, en toda su ternura humana, muy puro y muy objetivo. Toda la amistad de Juan por el Señor terrenal lleva el sello del mayor amor de reverencia a Dios y este amor está teñido de los colores de la amistad. Este amor es a la vez la condición previa y el telón de fondo del Apocalipsis y se desprende claramente de las propias visiones. Juan las describe por orden de Dios en su amor por este amigo del Señor. Cualquiera que sea el contenido de las visiones, incluso cuando representan la pura justicia y el infierno, siempre tienen lugar en el amor entre quien las comunica y quien las recibe. El Señor, que es Dios, decreta la misión y la comunica al hijo amigo amado. Esta situación es el telón de fondo necesario para la transmisión de la verdad objetiva de las visiones, solo porque su amor
a Dios puede hacer a Juan tan objetivo que acepte y transmita tal como la ha recibido la verdad que ve. En ausencia de esta situación de amor puro, falta la condición previa a la verdad, lo que constituye a un sinfín de complicaciones, lo que conduce a un sinfín de complicaciones y deformaciones, a falsificaciones más débiles o más burdas, que convierten la visión verdadera en alucinaciones imaginarias. Partiendo de esta situación del amor como verdad plena, debemos considerar una vez más y desde un nuevo ángulo la naturaleza de la verdad de las visiones. Todo lo que se mueve hacia la verdad de Dios es verdad. La fe católica, pero también todo lo que conduce a ella, todo lo que se mueve hacia Dios. Pero entonces cada uno puede tener un punto de vista diferente y no tanto en términos de grados de perfección como de direcciones y orientaciones. Una verdad que puede ser muy actual para una persona puede no serlo para otra, porque ambas son conducidas por Dios por caminos de verdad distintos, ambos dentro de la verdad total de Dios, pero que no se cruzan. En este sentido, la verdad de las visiones y la verdad de la vida cristiana tienen también su unidad y su plenitud en Dios. Por tanto, ambas están auténticamente relacionadas entre sí y ambas proceden de Dios. Hay una verdad de Dios en la existencia de todo hombre, cristiano o no, y esta verdad es mayor y más amplia cuando participa de ella en la fe que cuando no sabe nada de ella. Pero hay ciertas características objetivas de la verdad de Dios, incluso en el incrédulo. Bueno, esto es lo que se llamaban los padres de la iglesia, las semillas del verbo, ¿no? Y también me parece, pues aquí se presentan todas las espiritualidades por las que vamos hacia la santidad. No hay un santo igual a otro, ¿no? Continuamos. También Él ha sido creado por Dios y solo Dios conoce la hora de su muerte y así sucesivamente. El cristiano, en la medida en que participa de la verdad de Dios por la fe, puede verificar en parte hasta qué punto la verdad de un hombre participa de la verdad divina. Puede preguntarle, por ejemplo, cuál es su fe y ver si está de acuerdo con la fe común de la iglesia. Luego mide esta verdad con la verdad del Señor que le es conocida y se hace visible en el Evangelio tal como se vive y se presenta en la iglesia. Pero este examen tiene sus límites, porque en todo ser humano existe un ámbito de intimidad entre Dios y el alma. Desde fuera podemos observar su oración, pero no conocer su esencia. La esfera interior solo se revela en el intercambio con Dios, ya sea una esfera interior personal o la de otro, en una especie de sobrenaturalidad más o menos revelada y accesible a todo cristiano creyente. Es una sobrenaturalidad que fluye de la fe, pero que no equivale todavía a la apertura de la esfera de la verdad de las visiones. La verdad de la visión no tiene nada que ver con la fe oral, es decidida por Dios y administrada en una libre elección. Él sabe que parte de su verdad quiere revelar en la visión y con qué finalidad. Para este fin eclesial que ha previsto utiliza un modo de revelación que va más allá del campo habitual de la percepción, pero al mismo tiempo se sirve de un hombre único. Este hombre solo puede estar en la verdad y si la verdad es la orientación hacia Dios, la mentira es todo lo que consiste en apartarse de Él y centrarse en uno mismo. En este punto delicado, la posibilidad de que la persona que recibe una visión se aleje de Dios es especialmente clara. Una vez que el hombre se ha introducido en el mundo de las visiones, cualquier mirada por su parte que no esté dirigida hacia Dios le aleja de Él. La mística exige totalidad para no degenerar. La visión que Dios transmite nunca es un juego. Es tanto más seria cuanto que está destinada a personas que deben transmitir más allá de sí mismas. En el servicio público hay asuntos que exigen la máxima discreción, que hacen casi imposible cualquier relación con los demás. Tan grande es el peligro de revelar, de hacer un gran escándalo. Quien presta este servicio a la comunidad lo garantiza con toda su persona. Está enteramente al servicio de su servicio. El ejemplo más puro de este tipo de servicio, del servicio, es el servicio de Dios. Dios exige silencio absoluto y transparencia total a quienes inician sus misterios. Silencio absoluto porque no debe decirse nada superfluo sobre la revelación de Dios. Transparencia porque lo que debe decirse íntegramente hasta el punto de que nada debe quedar en la penumbra. Ahora bien, penumbra es todo aquello en lo que el hombre se pone en el lugar de Dios. Reflexiona sobre sí mismo, considera la revelación de Dios como una forma de privilegio, todo aquello que lleva a ponerse a sí mismo y a su visión en primer plano. Falsos místicos
son todos aquellos que por algún deseo de autosatisfacción han cedido a la tentación de querer más, de aprovechar y disfrutar de las visiones, de no buscar ya en Dios, sino a sí mismos. Dios se convierte en siervo y atributo de la personalidad mística. Juan, en cambio, acepta el todo que se le revela sin reflexionar en lo más mínimo sobre ello. Se limita a describir lo que ve y ninguna refracción personal perturba la verdad de lo que experimenta. Porque el místico se aleje de Dios, aunque sea en lo más mínimo, basta para provocar una perturbación de este tipo. Que la mentira esté tan cerca de la revelación es un signo de nuestra libertad incondicional de Dios. A la persona que se le entrega, Dios le prodiga no solo su amor, sino también su verdad, aunque ambas sean a menudo inseparables, y pone este don a disposición de la persona a la que se lo ha confiado. Ahora bien, si el destinatario quiere seguir siendo verdadero, solo puede hacer uso de este derecho de disposición en el marco de la verdad, es decir, de la orientación hacia Dios. La libertad consiste en abandonarse al plan de Dios, que es un plan objetivo y eclesial. Juan describe objetivamente lo que ve. No se describe a sí mismo ni lo que piensa de lo que ve. Tampoco correlaciona las diferentes visiones. Las visiones son como hijos que Dios da y que hay que llevar con toda paciencia el embarazo. Ninguna madre abre la barriga para ver a su hijo de antemano. El falso místico, en cambio, pierde la paciencia, se aburre de solo ver, se entromete, se precipita y sobrepuja. Pero Juan y todos los videntes de la Biblia antes que él solo querían servir. Y si más tarde en la iglesia se diera a otros la oportunidad de volver a las mismas visiones, éstas también solo informarían, no enriquecerían. Solo cuenta la tarea. Quien no desee dañar la verdad de la visión no debe preocuparse más que de cumplir la misión de la verdad. Ciertamente la misión puede implicar también un mayor o menor grado de subjetividad, impresiones dejadas por la visión, alegría o angustia, un juicio sobre la belleza o no del contenido de la visión, tal o cual reacción ante ese contenido. Puede implicar que el vidente, por la razón que sea, debe entregarse totalmente a la verdad contenida en la visión. Por ejemplo, para que otra persona se convierta, cambie, reciba una enseñanza, y el vidente debe haber experimentado en sí mismo el efecto subjetivo de esta revelación. Este efecto se convertiría entonces en sí mismo en parte de la revelación, cuyo contenido se mostraría en el vidente. Pero esto seguiría siendo excepcional. La expresión si comprendis non es Deus, creo que es si comprendes no es Dios, se aplica más que nunca a las visiones. Muchas cosas no pueden ser comprendidas por el vidente. Precisamente por eso debe comunicarlas a medida que las recibe, porque lo que no comprende puede llegar a ser importante para la iglesia, mañana, tal vez, o dentro de 100 años. En su misión y su destino, Juan y María están uno al lado del otro. María tiene que soportar un destino que en el fondo ya no comprende. Y Juan debe igualmente soportar las visiones con absoluta indiferencia como consecuencia de su misión de amor, pero en el desarrollo de la visión fuera del amor. María debe situarse entre su sí a la antigua alianza y la nueva alianza, en el punto desde el que Juan ve el Apocalipsis y que es el ángulo de visión propio del Señor, el ángulo que se abre a lo inconcebible, a lo siempre más grande, más allá de todo amor sentido, y sin embargo en obediencia al amor. María es la primera en ir más allá de la antigua alianza y de las tradiciones. Promete obediencia a Dios, no retiene nada, ni siquiera la virginidad vivida hasta entonces, porque con su embarazo recibe de lo alto una virginidad nueva y desconocida. Su sí entra en un espacio tan desconocido que nadie puede comprender lo que le sucede. Y su sí fue pronunciado en una aparición, en la visión del ángel que la saludó, igual que José pronunció también su sí en la visión. Pero no es a la aparición a la que ella dice sí, sino dentro de la aparición, a cosas que no ve, pero que está obligada a experimentar. Del mismo modo, Juan ve cosas de las que no comprende ni el sentido ni el significado último, que simplemente debe pasar sin poder incorporarlas al horizonte de la fe que tenía hasta entonces. Tiene a sus espaldas una vida clara de fe, en amistad con el Señor, y ahora en su vejez se ve arrojado fuera de toda proporción a lo excesivo y sobredimensionado, del mismo modo que María,
que vivía en orden con su prometido, se encuentra por el saludo del ángel transportada a la incomprensible, fuera de todo marco ordenado. Pero ambos son revelaciones de Jesucristo. O ambas, ¿no? El Hijo se comunica a la Madre como el Padre decidió enviarlo al mundo en un destino humano. Y en el Apocalipsis se comunica a Juan en la revelación de Dios en la que el Padre ha decidido lo que quiere mostrar al Hijo. A partir de aquí, las dos líneas corren paralelas. Desde el sí de la Madre, el Evangelio se despliega en su claridad y luminosidad. Desde el sí de Juan, el Apocalipsis en su oscuridad y angustia. Pero para ambos el punto de partida es una inquietud que hace saltar todo. En el caso de María, esta angustia es ante todo la de la carne, la de su ignorancia de lo que va a suceder de acuerdo con el papel impuesto por Dios a Eva. En el caso de Juan, esta ansiedad es la del espíritu, de acuerdo con el dolor y el trabajo de Adán. Y como María se sitúa desde el principio en este punto explosivo de la angustia, puede aparecer en la angustia del Apocalipsis como la mujer que grita en los dolores del parto. Solo cuando vemos hasta qué punto está ya abandonada en su sí, comprendemos por qué en el Apocalipsis se ofrece con su misterio a la vista de todos. El Evangelio la muestra siempre discreta, noble y tranquila, incluso en el más amargo de los destinos. Juan 19, por ejemplo. En el Apocalipsis aparece de repente con un fuerte grito. Apocalipsis 12, en una actitud que no podría haber sido retratada en el relato real y terrenal. En este sentido, no se cuestionaban los estados de la madre. En cambio, en el Apocalipsis, donde se revelan perspectivas celestiales, nada es indecente y nadie se escandaliza. Toda la verdad del Apocalipsis debe estar al servicio de la preocupación. Así pues, aquí está claro que el Apocalipsis es necesario. Sin él, casi podríamos encerrar el Evangelio en sí mismo, convertirlo en una escuela, en un sistema para el camino hacia Dios. Los acontecimientos que en él se relatan, por grandes que sean, no parecen escapar a nuestro control. Podemos vivir con ellos, hacerlos nuestros. En el Apocalipsis, todos los cimientos estables se tambalean. Nos vemos envueltos en tal torbellino que cualquier intento de sistematización se hace añicos. Las visiones se suceden sin lógica aparente y nunca podemos deducir de una visión lo que le sigue. Lo que distingue la verdad de Dios de las verdades terrenales es precisamente su carácter incontrolable. Esto es precisamente lo que tuvo que experimentar el discípulo del amor para transmitirla a la iglesia, tanto más cuanto que fue a él a quien se confió la madre. Y a nadie más que a él le correspondió verla con ojos sobrenaturales, dar a luz en la visión central en en el centro del libro, capítulo 12. Dios dio esta revelación al Hijo para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Sus siervos son todos los creyentes. Es a ellos a quien ha de revelarse la visión. Deben conocerla, no como algo que ha sucedido en el pasado, sino como algo que está a punto de suceder. Uno de estos siervos es Juan. La fe es servicio, así que todos los creyentes son siervos. Se espera que los verdaderos siervos entiendan algo del servicio que prestan. Se espera que pueda y sepa más de lo que necesita en cada servicio y que no agote su capacidad de servicio en la acción para que el amo pueda contar con su disponibilidad para realizar otras tareas. Toda relación duradera de servicio contiene una exigencia latente que va más allá del trabajo actual, que ya puede estar reclamando todas las fuerzas. Y en este sentido, una especie de sobreemergencia. Ahora bien, el servicio de la revelación no incluye simplemente la sobreexigencia normal del apostolado cristiano. Es un servicio particular y cualificado del espíritu, del conocimiento y de la comprensión. Un maestro debe dominar su materia más que el alumno. También debe ser capaz de responder cuando el alumno hace preguntas que van más allá de su materia. Así Juan debe tener conocimiento de todas las cosas del espíritu para la iglesia, pero la iglesia también debe dejar que él la introduzca en estas cosas. Igual que Juan en el Evangelio introdujo a Pedro varias veces en el conocimiento del Señor, porque ella tendrá que orientarse en los acontecimientos que van a suceder. Deberá hacerlo en una obediencia más profunda al Señor, gran correspondencia que exige de su iglesia más de lo que ha sido el caso hasta ahora, que quiere establecer una gran correspondencia entre la iglesia y los acontecimientos inminentes. Ya al elegir a sus siervos, Dios se asegura de que sean siempre capaces de cumplir de un modo u otro el servicio de la transmisión. Del mismo modo, ahora deben entrar en una auténtica relación con lo que está a punto de suceder.
No entenderán estas cosas hasta la médula, pero no deben dejar de tener alguna idea de ellas. Estas cosas deben suceder pronto. Este pronto, como todas las demás indicaciones de tiempo en el Apocalipsis, no se entiende en sentido cronológico. Se trata de una inminencia que siempre permanece así y que da así al Apocalipsis su carácter de constante actualidad. En cada época será posible reconocer la coincidencia entre ciertos pasajes del Apocalipsis y el tiempo presente, de modo que en cada hora de la historia, lo que viene inmediatamente después puede considerarse como lo que se espera inminentemente. En esto radica la inquietud permanente. Esta es otra forma en la que el Evangelio y el Apocalipsis se unen en la vida cristiana. Ambos son relevantes para cada época y cada vida humana. El Evangelio interroga a cada persona sobre su camino en el seguimiento de Cristo y describe a través de la vida del Señor en qué consiste el cristianismo. Quien lo ve y lo oye se traslada al tiempo del Señor, experimenta en espíritu lo que experimentaron los apóstoles y entra así en relación con el Señor. Es en esta relación inmediata con el Señor, como entre dos personas, a la que conduce siempre la escuela del Evangelio. Pero quien se aventura en el Apocalipsis y trata de orientarse en él, no puede ir directamente a esa relación. El Señor está allí, pero como inaccesible. Todo lo que vemos al principio son fuerzas en movimiento, unas contra otras, mundos, poderes celestiales e infernales, y solo a través de ellos vemos reflejada la imagen del presente y en ella su propia persona. Lo que al principio parece abstracto y ajeno se convierte poco a poco en nuestro propio mundo, pero ampliado de manera incomprensible. Comprendemos que existen mundos aún imprevistos de los que no sospechábamos nada, mundos que no se yuxtaponen al Evangelio, pero que esta vez ponen realmente de relieve su actualidad para todos los tiempos y su intrínseca infinitud. Y la confirmación de nuestra voluntad de servicio que corresponde al Evangelio lleva en el Apocalipsis a que Dios nos exija un servicio adicional insospechado y que dio a conocer enviando a su ángel a su siervo Juan. Es el Padre quien lo da a conocer, quien envía su ángel a su siervo Juan, como había enviado su ángel a su sierva María. Juan y María se reúnen de nuevo en esta unidad de destino fundada al pie de la cruz. Así como al comienzo del Evangelio fue la revelación a la Madre por medio del ángel, al comienzo del Apocalipsis es la revelación a Juan por medio del ángel. Juan recibirá toda la revelación dentro del mensaje del ángel y también podrá ver al Señor y a la Madre. Dios no utiliza otra cosa que el mensaje del ángel para dar a conocer su voz y su revelación a la humanidad. Lo envía a su siervo Juan, el discípulo predilecto de su Hijo, que le está enteramente consagrado y no ha hecho otra cosa desde que conoció y amó al Señor que permanecer en la misión del amor. Dios confirma esta misión juánica con la aparición del ángel. Pero en la medida en que Juan, al asumir la visión, asume también inmediatamente, como en toda mística cristiana, el deber de transmitir a la iglesia lo que le ha sido confiado, su visión se convierte en una perfecta visión cristiana. Transmite lo que hay entre la antigua y la nueva alianza y lo transmite a la manera de los mensajes cristianos que se dirigen a los que aman y conciernen a los que aman. El principio de la visión es que se dirige a los que aman y su fin es que se transmite a los que aman. Entre los dos está el servicio de transmisión en el que ama se convierte en siervo y transmite con indiferencia lo que ha visto a los siervos de Dios. La verdadera indiferencia se interpone siempre entre amor y amor. Es una especie de depósito del amor en el servicio sin que el servicio lo niegue. Pone su amor a disposición de Dios, que puede tomarlo cuando lo considere oportuno para el servicio de la misión. Y Dios responde a la provisión y hace invisible el amor para el amor al servicio del amor. Solo para entonces, una vez que el amor ha pasado por la noche del servicio, dejarlo brillar de nuevo. Esta noche el Señor la cruzó el sábado santo, y cada siervo, especialmente el vidente, debe seguirlo a su manera en este camino. El camino cristiano consiste en que quien verdaderamente ha conocido el amor debe renunciar a la experiencia del amor. Este destino solo puede resolverse cristianamente, pues el amor que solo Dios puede dar también puede ser recuperado por Él en el sentido en que lo toma temporalmente en depósito con Él por razones de amor. Este depósito de amor, es decir, el estado de Juan en el Apocalipsis, es la contraparte masculina del estado de embarazo de la madre, así como de su llanto. Durante el embarazo, la sierva María es receptiva y fértil solo para el fruto que ya lleva. Tiene al niño, nada más se le puede dar.
ya no es libre de servir o no al niño que lleva dentro. Debe estar a su disposición. El crecimiento del niño la dispone. El sirviente Juan está de la misma manera completamente aprisionado por la visión mientras dura. No puede hacer nada más, ni siquiera las obras de caridad del amor. Está completamente entregado a esta única obra. Es como si estuviera fuera del amor, pero está al servicio del amor y permanece protegido por el amor de principio a fin. Ni siquiera se dice que Juan sienta durante este tiempo la nostalgia del amor, ni que crea que que este estado algún día terminará. La mujer embarazada durante el embarazo también lleva al hombre más de lo que lo ama y no puede imaginar el fin de su estado. Así Juan es ahora solo el siervo de su misión. En el Evangelio el Señor llama a los apóstoles sus hermanos y amigos y como tales también los salvó. Y Juan se identifica a sí mismo como aquel a quien el Señor ama. En el Apocalipsis ya no puede llamarse así, ya no es más que el siervo, y desaparece bajo esta designación. Esto también demuestra o muestra claramente que el Apocalipsis y su indiferencia son un estado intermedio entre el amor y el amor. Ya casi terminamos, queda este último párrafo. Pero este estado intermedio del Apocalipsis es también un acontecimiento trinitario. En el Evangelio fue el Hijo quien en su autorrevelación mostró al Padre y lo glorificó al devolverle mediante la redención la creación terrena completa. En el Apocalipsis, que el Padre da al Hijo, este se revela refiriéndose al Hijo, glorificándolo y poniendo a su disposición toda la extensión de su reino paterno. En ambos casos, el Espíritu Santo asume la función de hacer realidad la revelación misma. Así como estuvo presente en el Evangelio a través del ángel anunciador y depositó la semilla divina en el seno de la madre, así también aparece de nuevo en el Apocalipsis a través del ángel que explica al apóstol la revelación del Hijo y la hace tomar forma en él. Tiene la función de generar y devenir. Asume esta misión independientemente del Padre, allí para realizar al Hijo en la madre y aquí la visión en el apóstol. Él es quien siempre, de nuevo, hace posible y realiza. Tras haber realizado la encarnación del Hijo, permitida por el Padre y experimentada por el Hijo, vive desde el bautismo en el Jordán de una manera nueva en el Hijo como guía de su misión terrena, y de otra manera tras su resurrección al concederle una vida espiritual, tanto celestial como sacramental y eclesial. Y de nuevo en el Apocalipsis, donde el Hijo recibe en la Iglesia la nueva forma de existencia en visión, todas estas formas de aparición del Hijo solo son posibles en conexión con la obra del Espíritu Santo. Él, Señor, tanto en el Evangelio como del Apocalipsis, tiende los puentes entre ambos modos de existencia del Hijo. Lo guió en el Evangelio por su tranquilo camino terrenal y lo conduce de nuevo a través de las tormentas del Apocalipsis, donde todos los marcos terrenales se hacen añicos en la manifestación triunfante de lo espiritual en el Hijo. Por eso, la revelación también se dirige más al espíritu interior que a nuestra vida y comprensión terrenales. Para el próximo audio, Apocalipsis 1:2. Y este último publica la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, todo lo que ha visto.